Os damos a todos una cariñosa bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. Deseamos que podáis disfrutar mucho de esta reunión. Para comenzar, lo haremos cantando todos juntos una canción de alabanzas a Jehová. En esta ocasión, la canción será la número 24, con el título Subamos a la montaña de Jehová. Canción número 24, y después le pediremos a Jehová su bendición en oración. Os animamos a que podáis escuchar atentamente el siguiente discurso bíblico. Lo presentará nuestro hermano Rubén López y se titula ¿Anda usted por el camino que lleva a la vida eterna? Hermano López, tienes toda nuestra atención. Pues existe una rama de la psicología llamada psicología de las masas, y es interesante porque esta rama estudia por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás sin cuestionarse por qué. Quizás un pequeño grupo de personas ahora mismo está pensando en qué tipo de ropa se llevará el próximo año. Quizás los cuadros, vestidos de color verde o faldas de color rojo. Y lo cierto es que la mayoría de nosotros quizás acabemos comprando este tipo de vestimentas. Pues bien, esto no tiene por qué ser malo siempre que no lleve a la inmodestia, ¿verdad? Pero dejarnos llevar por los demás a veces puede tener consecuencias catastróficas. Pensemos en un ejemplo sencillo. En la sala Coconut, que era muy famosa en los años 40 en la ciudad de Boston, cientos de personas se reunían normalmente los fines de semana allí. Pues el 28 de noviembre de ese año, 492 personas fallecieron en este lugar. ¿Y por qué ocurrió eso? Pues cuando se declaró un incendio, muchos de los clientes siguieron a la masa y cientos de ellos fueron a parar a puertas que habían sido selladas para que las personas no se marcharan sin pagar. Solo un pequeño grupo prestó atención a un cartel de salida que claramente les dio la salvación. Pues sirva este ejemplo para ayudarnos a entender la situación en la que nos encontramos la mayoría de nosotros, ¿verdad?
Todos tenemos un abanico de religiones ante nosotros. Millones y millones de personas deciden seguir distintos caminos para servir a Dios y muchos de ellos ni tan siquiera se plantean por qué hacerlo. De hecho, un estudio dice que 19 grandes religiones concentran a miles de millones de personas y otras 10.000 menores pues concentran a un grupo muy grande también. Quizás usted, cuando escucha esto, se sienta como la persona que aparece en la imagen. ¿Qué camino escojo? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Tendrá un efecto importante en mí la decisión que yo tome? Bueno, pues dejemos que la Biblia nos dé una explicación sobre este asunto, por favor. Jesús, pensando en este tipo de sentimientos, indicó una idea muy interesante en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 que podemos leer. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Y dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Bueno, interesantes las expresiones que Jesús utiliza aquí, ¿verdad? Aquí habla de una puerta angosta o ancha, y muchos son los que andan por este camino, y habla de un camino estrecho en el que pocas personas circulan. Bueno, algunas personas afirman que Jesús aquí realmente estaba dirigiéndose a las personas ateas, pero ¿realmente es así? Bueno, solo tenemos que ver el contexto. Si nos fijamos en el versículo 15, Jesús advierte a los creyentes sobre los falsos profetas. Y si nos centramos en el versículo 21, utiliza una expresión en la que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios. Así, Jesús estaba dirigiéndose a gente religiosa. Y habiendo cerrado esta duda, quizás la siguiente pregunta que podríamos hacernos sería: ¿cuáles son los pasos que yo debo dar para encontrar este camino que conduce a la vida eterna? Pues pensemos en un ejemplo sencillo para tratar de entenderlo. Imaginemos que vamos de viaje a una ciudad en la que teníamos mucha ilusión de visitar. Queremos encontrar un museo que es muy famoso, pero no estamos muy seguros de llegar a él. Así que decidimos preguntar a una persona que va paseando por el centro de la ciudad y la persona nos indica que vayamos por la izquierda porque será por allí donde encontraremos ese museo. Vamos andando, pero como no estamos demasiado seguros, volvemos a preguntar a otra persona y esta nos dice: no, usted tiene que ir a la derecha. Bueno, ya tenemos dudas, ¿verdad? Y después de esto decidimos preguntar a otra y nos dice: no, mire, usted vaya por donde quiera porque va a encontrar ese museo sin ningún problema. ¿Verdad que esto no haría más que causarnos confusión? Lo que necesitamos en ese momento es encontrar quizás una cabina de información y que alguien especializado nos pueda dar una explicación. Si nos entrega un mapa y nos indica claramente cuál es el recorrido que necesitamos seguir, ahora sí, ahora ya estamos tranquilos y podemos encontrar ese lugar que tanto deseamos visitar. Pues bien, para hallar el camino que lleva a la vida eterna, Jehová nos ha dado un mapa interesantísimo, un mapa que nos conduce al camino que lleva a la vida eterna que estamos comentando. Escoger la ruta equivocada influirá de forma negativa en nuestra vida, pero hallarlo puede tener una repercusión eterna para todos nosotros. Pero, ¿y si no estamos muy seguros de que la Biblia, ese mapa que Jehová nos ha entregado, es del todo confiable? ¿Qué deberíamos hacer? Pues bueno, antes de descartar un mapa, de destruirlo y lanzarlo a la papelera, normalmente nos aseguramos de que lo que indica es bueno o no lo es. Pues eso es lo que debemos hacer exactamente con la Biblia. Así, vamos a hacer un análisis de algunos detalles interesantes que nos dan la confianza de que la Biblia es un libro único. Comencemos con el primero, por su exactitud histórica. La Biblia habla de personajes, habla de sucesos que están afirmados por la historia, que han sido reales y que han existido. Pero si excavamos un poquito más, podemos encontrar algunos detalles muy interesantes. Por ejemplo, la Biblia le da los títulos correctos a los personajes que aparecen en la Biblia. Algunos ejemplos.
Herodes Antipas. La Biblia dice que era el gobernante de distrito, es decir, era una especie de embajador, era el representante del emperador de Roma en Galilea y en Perea. Bueno, pues ese es el título que le da la Biblia. O cuando la Biblia habla de alguien que nació en España, en Córdoba en concreto, Galión, Hechos 18:12 dice que era el procónsul o el representante del Senado romano, el que tomaba decisiones judiciales que mantenían la ley y el orden y estaba sujeto al Senado en Roma. Qué interesante este detalle, ¿verdad? O por ejemplo, en Esdras 5:6 se habla de Tatenai y este cilindro que vemos en la pantalla dice que era el gobernador de la provincia más allá del río. Exactamente el título que la Biblia le da. Pues esto nos da mucha confianza. Cuando buceamos un poquito en la historia, podemos encontrar que estos pequeños detalles se responden muy bien. Una segunda prueba que nos hace ver que la Biblia es confiable, la franqueza de sus escritores. La verdad es que las personas honradas nos dan confianza, ¿verdad? Porque siempre cumplen con su palabra, quizás tengamos un buen amigo que nos aporta este tipo de sentimiento. ¿Lo hace la Biblia? ¿También es confiable cuando nos da datos o cuando habla de personas? Pues vaya si lo es. Veamos algunos ejemplos sencillos. Jonás. Jonás en la Biblia habla de aspectos positivos, pero también habla de su desobediencia y de su mala actitud. Habla de su pataleta de niño en cierto momento de su vida. Bueno, esto no nos gustaría hacerlo a ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero con toda franqueza, Jonás habla de esos sentimientos. O Asaf confesó que por un tiempo envidió a los que no adoraban a Jehová. ¿A quién le gusta decir que es un envidioso? A nadie. Pero Asaf habló con toda sinceridad sobre esto. O Mateo dijo sin rodeos que había abandonado a Jesús la noche que lo apresaron. ¿A quién le gusta decir que ha sido un cobarde en cierto momento? Ninguno estaríamos dispuestos a decirlo públicamente o tan abiertamente. Pero los escritores de la Biblia sí lo hicieron. O los cristianos primitivos reconocieron que el mundo los tenía por necios. Una palabra que es un sinónimo hoy día es tonto. ¿A quién le gusta que le consideren así hoy en día? A nadie. Pero ellos hablaron con franqueza de esto. Así que hasta en esos detalles podemos confiar plenamente en la Biblia. Y vemos una tercera prueba interesante también que nos da mucha confianza. Su coherencia interna. En un libro que tardó en escribirse 1600 años, encontramos una concordancia impresionante, hasta en los más mínimos detalles. Claro que alguien pudiera decir, bueno, aparentemente esto es así, pero yo he encontrado algunas contradicciones en la Biblia. Bueno, hasta eso hace de la Biblia un libro confiable si dedicamos algo de tiempo para investigar. Veamos un ejemplo que nos aporta la respuesta a esto que acabamos de decir. Marcos y Juan dicen que el manto que Jesús llevaba el día de su muerte era de color púrpura, pero Mateo dice que era de color escarlata. Pues ya está, alguien podría decir, ¿ves? Ahí está. Una contradicción en la Biblia de algunas otras que podemos encontrar. Bueno, quizás si nos paramos un poquito más a investigar podamos ver que esto no es así, porque en realidad ambas descripciones son correctas. El púrpura es un rojo muy intenso que tiende al violeta, es decir, parecido al escarlata. Así que, dependiendo del ángulo de visión, dependiendo de la luz, dependiendo del fondo, puede verse con distintas tonalidades. Pues qué interesante, ¿verdad? Dedicar algo de tiempo a investigar estas aparentes contradicciones para darnos cuenta de que en realidad la Biblia es un libro muy especial. Y hay muchas otras pruebas, su exactitud científica, aunque no es un libro de ciencia, pero cuando habla de ella es totalmente confiable, o algo impresionante es el cumplimiento de profecías. Esta es una de las partes que nos dan más confianza en la Biblia. Todas y cada una de las profecías que se citan en ella, todas se han cumplido con exactitud. Si usted quiere hacer una investigación más detallada sobre esto, podemos analizar, por ejemplo, una serie de 8 artículos de la revista Despertar titulada La Biblia, un libro de profecías exactas. Ahí podrá encontrar
el cumplimiento de muchas de ellas, también apoyándose en lo que los historiadores dicen. Pues bien, ya hemos identificado que este mapa del que estamos hablando es un mapa totalmente confiable, un mapa que nos lleva, que nos conduce a ese camino que lleva a la vida eterna. Pero quizás ahora llegamos a un punto algo más personal, porque cuando ya hemos confirmado eso, quizás la siguiente pregunta que deberíamos hacernos sería: ¿qué dice la Biblia sobre mis creencias? ¿Es importante que me pregunte esto? Bueno, pues vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Busquemos, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Y dice: pero viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad, porque el Padre sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Bueno, expresiones interesantes las que usó Jesús aquí, ¿verdad? Jesús habla de auténticos adoradores, es decir, que debe haber adoradores falsos o personas que no siguen lo que Jehová espera. Y además en el 23 dice que el Padre, Jehová, sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. Qué importante es tratar de encontrar la verdad de la que habló Jesús. ¿De verdad podemos estar seguros que estamos adorando a Dios como Él quiere? Bueno, pues como habíamos dicho, quizás haya ciertas cosas que tengamos que cambiar en nuestra vida para poder adaptarnos a lo que Dios espera. Cosas que pueden costarnos. ¿Cuáles pueden ser estas? Pues vamos a ver 3 diferentes, hay algunas más, y después veremos qué ayudas nos da Jehová para poder superarlas. Pues comencemos con la primera. Quizás algo que pudiera hacernos difícil entrar y mantenernos en este camino que conduce a la vida, pudiera ser el miedo a descubrir que lo que la Biblia enseña choca con nuestras tradiciones. Y esto es perfectamente comprensible, ¿verdad? Porque las tradiciones forman parte de nuestra crianza y de la crianza de nuestra familia y nuestros vecinos. Así que quizás nos planteemos, ¿pero cómo voy a decirle yo a mi familia que hemos estado equivocados en este aspecto? Es perfectamente comprensible ese sentimiento. Pero ¿qué espera Dios que hagamos cuando descubrimos esas verdades? Bueno, algunos siervos del pasado entendieron lo que Jehová esperaba y nos pusieron un ejemplo sobre cómo actuar. Vamos a ver un ejemplo de alguien que estaba totalmente convencido de que tenía la verdad y que descubrió que tenía que hacer algunos cambios. Vayamos por favor a Hechos capítulo 26, Hechos de Apóstoles, capítulo 26, y podemos leer los versículos 9 al 11. Y después leeremos el versículo 20. Hechos 26, 9 al 11 y el 20. Y aquí hablaremos de Saulo de Tarso. Notemos lo que él dice. Yo mismo estaba convencido de que debía usar todos los medios posibles para luchar contra el nombre de Jesús el Nazareno. Eso es exactamente lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, encerré en prisión a muchos de los santos, y cuando iban a ser ejecutados, yo daba mi voto de aprobación. A menudo los castigaba en todas las sinagogas para tratar a obligarlos a renunciar a su fe. Como estaba sumamente furioso con ellos, llegué al punto de perseguirlos hasta en ciudades apartadas. ¿Estaba Pablo, o Saulo de Tarso en este momento en su vida, convencido de que tenía la verdad? Pues vaya si estaba convencido. ¿Qué expresiones? Lo dice en el 9, ¿verdad? Yo mismo estaba convencido de usar todos los medios posibles. Y en el 11 dice que persiguió a los cristianos verdaderos en ciudades apartadas. Es decir, Saulo de Tarso llegó a actuar por su fe como muchos otros no habían hecho. Y sin embargo, ¿en quién se convirtió? Pues se convirtió en uno de los siervos más fieles de esa época, en una columna de la congregación cristiana. De hecho, un poquito más adelante en el versículo 20 podemos ver lo que llegó a hacer. Dice: sino que fui primero a los de Damasco,
luego a los de Jerusalén, así como por todo el país de Judea y también a las naciones, y les llevé el mensaje de que se arrepintieran y volvieran a Dios realizando obras que demostraran su arrepentimiento. ¿Cómo se sentiría ahora sí el apóstol Pablo delante de aquellos que antes eran sus seguidores, que eran sus compañeros, cuando les dijera: mirad, he estado equivocado, esta es la verdad? Pues algunos de ellos pensarían: pero este hombre se ha vuelto loco, este hombre es un traidor. Debió de ser difícil, pero Pablo entendió lo que era la verdad y estuvo dispuesto a hacer lo que Dios esperaba de él. Pues una segunda cosa que pudiera hacernos difícil servir a Dios podría ser cambios no tanto con respecto a nuestras creencias, sino con nuestro estilo de vida. Y es que la realidad es posible que haya cosas contra las que estemos luchando que nos esté costando abandonar en nuestra vida. Y quizás pensemos: yo no sé si voy a ser capaz de hacerlo. ¿Qué puede ayudarnos a conseguirlo? Pues también la Biblia nos da la clave. Vayamos, por favor, a la carta de Santiago, el capítulo 4 y el versículo 8. Santiago, capítulo 4 y versículo 8, y aquí está una de las claves. Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos. Bueno, ¿notamos cuál es el orden para poder hacer los cambios que necesitamos? Pues aquí se nos habla de limpiar las manos, de purificar nuestro corazón y de que Jehová se acercará a nosotros. Pero el orden lo encontramos al principio del versículo. El primer paso es acercarnos a Dios. Y no importa el estilo de vida que hayamos llevado, no importa nuestra educación o nuestra crianza, porque todos podemos hacer esos cambios. Veamos un ejemplo real del que hoy es un hermano nuestro que estuvo dispuesto a hacerlo. Él se llama Annunziato y él nos dice lo siguiente: cuando tenía 14 años me marché de casa para no volver. Me hice un ladrón experto. Mi agresividad me convirtió en un miembro respetado de una banda. La violencia, las drogas, el robo, la inmoralidad, las malas palabras se convirtieron en parte de mí. Pasé años en la cárcel. Pero un día, cuando salí, una de mis tías, que era testigo de Jehová, me invitó a una de las reuniones, así que acepté ir por curiosidad. Decidí sentarme en la parte de atrás cerca de la entrada y, por supuesto, mi arma me acompañaba. Así que podemos imaginarnos la clase de hombre que era este Annunziato en este momento. Bueno, pues él cuenta: esa reunión cambió mi vida. Tenía que estar en otro planeta, me decía en ese momento. Así que decidí comenzar un curso bíblico. Lo primero que hice fue limpiar mi cuerpo. Con mucho esfuerzo dejé de fumar y de usar drogas. Por primera vez en mi vida sentía que podía controlar mis acciones. Nunca me había gustado leer ni estudiar, y para mí era todo un desafío concentrarme y dedicarme al estudio de la Biblia. Pero empecé a disfrutarlo cuando pude comprobar que mi relación con Dios se fortalecía cada vez más. Y otro gran reto para mí fue predicarle a la gente en sus hogares. Me aterraba la posibilidad de encontrar a alguien a quien le hubiera hecho daño en el pasado. Pues vaya, seguramente cualquiera de nosotros, si hubiéramos visto a Annunziato en su primera reunión, no hubiéramos pensado jamás que hubiera estado dispuesto a hacer esos cambios. ¿Pero qué dice Annunziato al final de su experiencia? Pues es interesante, dice: por cierto, ahora me gano la vida con honradez, sigo trabajando en bancos de vez en cuando, pero ahora no es para robarlos, sino para limpiarlos. Qué interesante esta experiencia de Annunziato, que tanto nos ayuda a ver lo que puede ayudarnos la Biblia a cambiar. Y es que quizás cuando escuchamos estas experiencias, pues nos sintamos motivados. Usted se sienta motivado a hacer los cambios necesarios para hacer lo que Dios espera de nosotros. Pero cuando vamos a intentarlo, quizás pensemos: yo no sé si voy a poder estar a la altura de lo que Dios espera de mí. Ese sentimiento no es nuevo. Ese sentimiento lo tuvieron siervos del pasado. Lo tuvo una nación entera. Cuando Israel salió de Egipto, entró en la tierra prometida y Dios les dijo que iban a ser su pueblo nombrado, quienes iban a portar su nombre.
Jehová sabía que ellos se sentían así. Por eso Él les dedicó las siguientes palabras que también le dedica a usted. Las podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Deuteronomio 30, 11. Y allí Jehová les dijo y nos dice: estos mandamientos que te estoy mandando hoy no son demasiado difíciles para ti, ni están fuera de tu alcance. Así que Jehová, como un padre cariñoso, no solo nos dice lo que debemos hacer, sino que se pone a nuestro lado y nos dice: hijo mío, confío plenamente en que tú puedes conseguirlo. Qué seguridad y qué tranquilidad nos da esto, a pesar del estilo de vida que hayamos llevado, ¿verdad? Pues pensemos en una tercera cosa que podría hacernos difícil servir a Dios o andar en este camino, y es pensar que la Biblia es demasiado restrictiva. Y ese es un mensaje muy popular hoy día. Muchas personas dicen que es un libro antiguo, que sus normas están pasadas de moda, que es mejor vivir la vida con libertad ilimitada. Pero ¿de verdad esto puede funcionar? ¿Esto puede ser así? Pues pensemos en un ejemplo muy sencillo. Imagina que en la ciudad donde vives ahora se decide quitar todas las leyes de tráfico. Cualquier persona puede beber todo el alcohol que quiera. Se van a quitar los semáforos porque esos discos de colores no nos gustan nada. Las limitaciones de velocidad tampoco van a existir porque yo quiero tener libertad para conducir como quiera. ¿Verdad que nadie de nosotros nos planteamos que este tipo de libertad podría funcionar? Porque sabemos que esas leyes, en el fondo, nos protegen. Pues de igual modo Jehová nos da unas leyes, nos da unos principios, pero nos protege de tomar decisiones que en un futuro puedan hacernos daño. Así podemos superar todas estas cosas y podemos andar en el camino que conduce a la vida eterna. Pero no tenemos que hacerlo solo, porque Jehová no solo nos dice lo que debemos hacer, también nos da ayudas para mantenernos dentro de él. Vamos a ver 3 ayudas muy importantes que Jehová nos ofrece para poder andar en este camino. Son muy conocidas, pero son imprescindibles para poder mantenernos en él. La primera es la oración. ¿Y cómo puede ayudarnos la oración en estos casos? Bueno, cuando algo nos inquieta, cuando algo nos parece difícil de conseguir, ¿cómo actuamos? Pues si somos niños, solemos hablar con nuestros padres, les contamos cómo nos sentimos, qué nos está costando. Si quizás estamos en el colegio, pues hablamos con un profesor o una profesora de confianza. Y si somos más adultos, pues en estas ocasiones solemos buscar un amigo o una amiga confiable que nos escuche y, si es posible, nos dé un buen consejo. Por eso, si usted piensa que le va a ser muy difícil dar estos pasos, hable con Dios sobre este asunto. Jehová espera que le exprese cómo se siente, sus preocupaciones, las cosas que le parecen imposibles de superar. Jehová está prestando atención directa a sus sentimientos. No se prive de conversar con él. Y esto conduce a una segunda ayuda que Jehová nos da cuando damos estos pasos, y es que nos da su Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la fuerza más poderosa del universo, de aquello que Jehová usó para crear todas las cosas que nos rodean y que usa para ayudarnos hoy día. Para entenderlo cómo lo hace, vamos a pensar en un ejemplo sencillo. No sé si hemos tenido la oportunidad de ver un alfarero trabajar. Es impresionante ver cómo moja sus manos, cómo con sutileza aplica la fuerza exacta para elaborar desde piezas muy sencillas hasta piezas que son auténticas joyas. Pues Jehová usa su Espíritu Santo de la misma forma con nosotros. Como un artesano, Jehová utiliza su Espíritu Santo, no importa quiénes seamos, no importa nuestro pasado, no importa nuestra cultura, para hacer de nosotros bonitas personas con cualidades espirituales, joyas que Él puede utilizar para poder servirle. Así, esto nos da mucha seguridad, ¿verdad?, para poder dar esos pasos también. Y una tercera ayuda que nos da Jehová también son las reuniones. Seguramente recordamos la experiencia de Annunziato. ¿Qué fue lo que más le impactó? Pues la primera vez que asistió
a una reunión. Para hacer los cambios necesarios, es en las reuniones donde encontramos la información bíblica que necesitamos. Es allí donde encontramos la información y la compañía para poder acercarnos o mantenernos en este camino. Las personas que nos dan buenos consejos y nos apoyarán y ayudarán a poder seguir andando en este camino. Así, estas 3 ayudas importantísimas, recordamos, oración, Espíritu Santo y reuniones, además de muchas otras, son las cosas que nos ayudarán a mantenernos en él. Pues de nuevo, queremos dar un toque realista también a estos pasos que usted quiere comenzar a dar o que quizás lleve dando ya por algún tiempo. Y es que si está estudiando la Biblia, si quiere vivir y hacer las cosas como Dios espera, se requiere tiempo y paciencia. Tiempo y paciencia, porque van a haber obstáculos, porque probablemente habrá familiares y amigos que con buenas intenciones en un principio le animen a no dar esos pasos, porque habrá rasgos de personalidad, como hemos comentado, que nos lo van a hacer difícil. Pero, por favor, no permita que eso le desanime. Así, resumiendo, seguro que las 492 personas que perdieron la vida en la sala Coconut hubieran agradecido pararse y observar las indicaciones que conducían a ese cartel iluminado y daba la salida y les hubiera salvado la vida. Jehová está usando un equipo de miles y miles de ángeles, de más de 8 millones de personas, de recursos tecnológicos y en papel para indicarnos cuál es ese camino que conduce a la vida. La pregunta es, ¿seguiremos a las masas que deciden ignorarlo o nos pararemos, pensaremos y decidiremos andar por este camino? Pues recordemos que, entre otras cosas, esa decisión marcará nuestro futuro, pero no lo hará por 70, 80 o 90 años, sino que lo hará por toda la eternidad. Muchísimas gracias, hermano López. Hemos podido disfrutar mucho de tu excelente preparación y presentación. También le damos las gracias a Jehová, nuestro magnífico instructor, por una enseñanza de tanta calidad. A continuación, podremos disfrutar del estudio de la revista La Atalaya. Para ello dejamos a nuestro hermano Óscar Martínez. Pues damos una muy cordial bienvenida a todos a la segunda parte de nuestra reunión del fin de semana. Para pasar a esta parte, como transición, vamos a entonar juntos una canción de alabanza a Jehová. Será la canción número 39. Si podéis cambiar de posición, la entonamos juntos. El título de la misma es Un buen nombre ante Dios, basada en Eclesiastés 7.1, canción 39.
Nuestro estudio de la Biblia este fin de semana, con la ayuda de la revista La Atalaya, consiste en analizar el artículo de estudio número 9. Título del mismo: Jóvenes, ¿cómo pueden ganarse la confianza de los demás? El texto temático: Salmo 110.3. Tienes un batallón de jóvenes como gotas de rocío. Así, es un artículo preparado especialmente para los jóvenes que quieren progresar en sentido espiritual. La idea del artículo, como hemos visto, es qué pueden hacer los jóvenes para ganarse el respeto de los demás, para que Jehová los use. En el caso de los varones, ser usados como siervos ministeriales o en otros campos. ¿Cómo conseguirlo? Pues el avance indica lo que vamos a comentar esta mañana. Vamos a aprender lecciones de las vidas de David, Asaf y Jehoshafat. Así, una cordial invitación para que ofrezcáis vuestros comentarios, fruto de vuestro estudio y meditación, y eso nos anime y edifique a todos. El hermano Jonathan Vilchez es nuestro lector y leemos con él el primero de los párrafos. Jovencito, ustedes tienen mucho que ofrecer. Muchos de ustedes son fuertes y están llenos de energía. Son de gran ayuda para la congregación. Seguro que muchos desean ser nombrados siervos ministeriales, pero puede que algunos sientan que los demás los ven demasiado jóvenes o inexpertos para encargarse de tareas importantes. ¿Es ese tu caso? Aunque seas joven, hay cosas que puedes hacer desde ahora para ganarte la confianza y el respeto de los hermanos de tu congregación. Gracias. La pregunta 1 dice: ¿qué se puede decir de los jovencitos bautizados? Hermano Sánchez. Pues como se desprende de Proverbios 20:29, que sus características es que están llenos de fuerza y de energía. ¿Es verdad? Muy bien. ¿Algún detalle más del grupo de jóvenes que compone el pueblo de Dios y que apreciamos tanto? Hermana Echeveste. Sí, por poseer esas cualidades, esa energía, pues pueden servir de gran ayuda en la congregación, y así de hecho es. Lo que pasa es que algunos pueden pensar qué es lo que pueden hacer para ganarse la confianza y el respeto de los hermanos y puedan otorgarle otros trabajos más importantes. Muy bien, excelente. Pues leemos y comentamos el 2, por favor. En este artículo examinaremos la vida del rey David. También analizaremos brevemente algunos sucesos de las vidas de los reyes de Judá, Asá y Jehoshafat. Veremos a qué dificultades se enfrentaron, cómo reaccionaron y qué pueden aprender los jovencitos de su ejemplo. ¿Qué veremos en este artículo? Hermana Pineda. Pues veremos a qué dificultades se enfrentaron tanto David, Asá como Jehoshafat y cómo reaccionaron ante ellas y qué pueden entonces aprender los jovencitos de los ejemplos de ellos tres. Muy bien. Pues hemos visto en estas ideas de introducción cuánto valoramos a los jóvenes en la congregación, cuánto tienen que ofrecer y cómo estos tres ejemplos, David, Asá y Jehoshafat, van a ayudar a los jóvenes para ver cómo lograr eso. Pues comencemos. Analizamos con mucho detalle el ejemplo del rey David en el siguiente subtítulo. Leemos el 3, por favor. Cuando era joven, David cultivó talentos que fueran valiosos para los demás. Estaba claro que era una persona espiritual. Además, se esforzó por ser un buen músico y aprovechó esa habilidad para ayudar a Saúl, el rey que Dios había nombrado. De manera parecida, muchos jovencitos tienen habilidades que pueden ayudar a otros de la congregación. Por ejemplo, algunos hermanos mayores agradecen que se les enseñe a usar la tableta u otros aparatos electrónicos para su estudio personal y para las reuniones. Tu habilidad con estos dispositivos puede serles de gran ayuda. El párrafo 3 pregunta: ¿cómo pueden ayudar los jovencitos a los hermanos mayores de la congregación? Hermano Conway. Pueden ayudar a los mayores con sus dispositivos. Muy bien, muy práctico en esta época, ¿verdad? Hermana Vilchez. Ahora los jovencitos parece que nacen sabiendo ya de tecnología y ahora pues con esta pandemia es lo que más estamos utilizando, así que les ayuden en ese aspecto pues les puede ayudar a los hermanos mayores a sentirse más integrados en la congregación y más útiles. Desde luego. Hermana Rubio. Y esto lo pueden hacer en imitación de lo que hizo el rey David. Él parece ser que fue un músico
aprendió cuando era jovencito, pero no lo usó solo para su placer, sino que fue para ayudar, en este caso, al rey Saúl. Muy bien. Hermano Pocero. Sí, en 1 Samuel 16:23 se dice que cuando David utilizaba sus habilidades, en este caso musicales, Saúl entonces encontraba alivio y se sentía mejor. Así que así es como se sentirán los hermanos mayores cuando nosotros les dedicamos nuestras habilidades. Así es. Muy bien. Hermano Coroama. Así que los jóvenes ofrecen una ayuda espiritual y eso lo pueden hacer de edades pequeñas, de 3, 4 años, y ellos se manejan muy bien la tecnología en este caso. Ya lo creo. Hermana Martínez. Y cuando ese versículo habla del mal espíritu de parte de Jehová que se apoderaba de Saúl, lo que las publicaciones han explicado es que Jehová le retiró su espíritu a Esaú por su conducta y entonces una inclinación negativa, una personalidad brusca es lo que se desarrolló. Entonces por eso dice ese mal espíritu, pero era un mal espíritu que provenía de él mismo y que hacía que se comportara como alguien violento. Es verdad. Pues continuamos. Leemos el párrafo 4, por favor. David demostró ser responsable y digno de confianza en su vida diaria. Por ejemplo, cuando era un muchacho, se le encargó que cuidara de las ovejas de su padre, y él se esforzó por hacerlo lo mejor posible, aunque resultó ser una tarea peligrosa. Tiempo después, David le explicó al rey Saúl: «Mi señor, soy pastor del rebaño de mi padre. Una vez vino un león y otra vez un oso, y cada uno se llevó una oveja del rebaño. Yo los perseguí y los derribé, y rescaté a las ovejas de su boca». David se sintió responsable de las ovejas y las defendió con valor. Los jovencitos pueden imitarlo, cumpliendo bien con cualquier tarea que se les asigne. Gracias. El párrafo 4 pregunta, al igual que David, ¿cómo deben ser los jovencitos? Hermano Rubio. Pues deben esforzarse por cumplir cualquier tarea que se les asigne, por pequeña que sea o insignificante, como se ve en la portada o en la fotografía o el dibujo. David fue un joven que atendió bien y con diligencia tareas como era el cuidar del rebaño de su padre. Y luchó tenazmente hasta incluso con poderosos enemigos como un león y un oso, como se ve ahí. Así que seguro que su padre estaría muy satisfecho y se ganaría la confianza de él por ver un joven diligente y cumplidor. Es verdad. Muy bien. Hermano Bon. Él mantuvo una distancia de seguridad y esperó, rescató a la oveja de la boca del oso. Los jóvenes pueden imitarlo haciendo lo que se les pida siempre de la mejor manera posible. Muy bien, excelente. Hermano Cuesta. Sí, lo bonito que aprenden los jóvenes de David es que no solamente cumplió su asignación por puro deber, sino que el que demostrase esa valentía era porque se implicaba de corazón, es decir, realmente quería hacer lo mejor de él. Por lo tanto, esto implica de que cuando unos jóvenes quieren ser dignos de confianza, responsables, su corazón tiene que estar envuelto y es algo que necesitan ya desde pequeños desarrollar. Muy bien. ¿Alguna otra idea que os transmite la ilustración también lograda? Que es humano que sintiese David, ¿verdad? Porque el enemigo que tiene al fondo no es así un cachorrito, precisamente, ¿verdad? Hermana González. Pues demuestra que tenía mucho valor, porque no era fácil, siendo tan joven, enfrentarse a un animal como un oso, ¿no? Que era temible. Y sin embargo, él fue capaz. De hecho, en la Biblia se menciona que no era habitual ni los osos ni enfrentarse a ellos uno solo. Así que el hecho de que lo hiciera David para rescatar a la oveja demuestra el valor que tenía y la confianza. Ya lo creo. Hermana Echeveste. Otro detalle que me ha gustado del texto decía que cada uno de estos animales llevó una oveja y tenemos que pensar que
ellos como pastores, David tendría cientos de ovejas. Diría, bueno, por una no, pero no, se responsabilizó de esa, lo que muestra que era no solamente valiente, sino que responsable con el trabajo que se le había asignado. Y los jóvenes igual tienen también la responsabilidad, o si hacen bien su trabajo, si son responsables hasta el mínimo detalle, pues se confiará en ellos y se les dará mayores responsabilidades. Muy bien. Hermano Martínez, Fanny. Pero él mismo reconoce ante Saúl que Jehová fue quien le libró de la garra del león y del oso. Así que, como David ya había sido ungido por Samuel de jovencito, parece que el Espíritu Santo de Jehová actuó a partir de entonces sobre él y le dio fuerza y poder para poder tener estas habilidades y también pues poder tener este valor para enfrentarse a estas bestias. Muy bien. Pues buena lección para los jóvenes, ¿verdad? Atender las asignaciones de cualquier manera, no, sino con todo cuidado. Leemos el 5, por favor. Además, desde joven, David desarrolló una amistad fuerte con Jehová. Esa relación era más importante que su valentía o su talento con el arpa. Para David, Jehová no solo era su Dios, sino también su mejor amigo. Jovencito, lo más importante que pueden hacer es fortalecer su amistad con su Padre Celestial. Si lo hacen, es posible que reciban más responsabilidades de la congregación. Leemos la cita bíblica que se nos indica. ¿Quién nos lee el Salmo 25, 14? Hermano Echeveste. La amistad íntima con Jehová es para quienes le temen, y Él les da a conocer su pacto. Muy bien. La pregunta ahora, tal como muestra Salmo 25, 14, ¿qué es lo más importante que pueden hacer los jovencitos? Hermano Bon. Lo más importante es investir en fortalecer nuestra relación con Jehová. Es más importante que adquirir habilidades y talentos. Desde luego. Hermano Martínez, Conan. Sí, como menciona la frase final del párrafo, si lo hacen, es posible que reciban más responsabilidades en la congregación. Entonces es interesante esa idea, ¿no? Lo mejor que puede hacer un jovencito, si quiere más responsabilidades, lo cual está muy bien, es fortalecer su amistad con Jehová. Así es. Hermana López. Y no se es demasiado joven o demasiado pequeño para poder tener esta amistad fuerte con Jehová. Y eso lo muestran los recursos que está usando la organización para dirigirse a los niños muy pequeños y a los jóvenes. Usa dibujos animados, canciones específicas para ellos. Hasta el libro nos enseña, se ha ido adaptando para que se puedan dar cursos bíblicos a niños muy, muy pequeños. Todo porque ellos pueden desarrollar una amistad fuerte y una fe fuerte con Jehová. Muy bien. Excelente. Pues leemos el 6, por favor. Una dificultad que David tuvo que soportar fueron las opiniones negativas que otros tenían de él. Por ejemplo, cuando se ofreció para luchar contra Goliat, el rey Saúl trató de detenerlo y le dijo: «Eres solo un muchacho». Poco antes, su propio hermano lo había acusado de ser un irresponsable. Pero Jehová no lo veía como irresponsable o inmaduro, pues lo conocía muy bien. Y como David confiaba en que su amigo Jehová le daría fuerzas, logró derrotar a Goliat. Gracias. La pregunta, ¿qué opiniones negativas tenían algunos de David? Hermano Pineda. Por ejemplo, en el caso que cuando David se ofreció a Saúl para luchar contra Goliat, pues Saúl se centró en lo físico, el muchacho que era, y le dijo que eso era, que era un muchacho. Entonces era una manera que era un peligro o un... Ahí va. Una manera negativa de verlo. Eso es. Muy bien, gracias Efraín. Hermano Conway. Su hermano dijo según 1 Samuel 17, 28, cuando Eliab, el hermano mayor, escuchó a David hablando con los hombres, se enojó con él y le dijo: ¿para qué viniste? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Te conozco, eres un insolente y tienes malas intenciones en tu corazón. Solo has bajado aquí para ver la batalla. ¡Qué falsas palabras! Desde luego, muy, muy falsas. Hermano López, Rubén.
Y estas no eran cualquier persona, estamos hablando que se lo dijo directamente el rey y su propio hermano mayor, dos personas que influenciarían en un jovencito como era David en este momento de forma negativa, pero lo hemos visto antes, su relación personal con Jehová era tan grande que cuando se dirige directamente a Goliat dice: yo voy en el nombre de Jehová mi Dios. Así que eso fue lo que no permitió que estas opiniones negativas le influyeran. Así es. Hermana González. Sí, aunque es natural que los mayores tiendan a ver a los más jovencitos como inexpertos e inmaduros, sin embargo, es interesante el punto que se menciona de que Jehová no lo veía así. Jehová conoce el corazón y sabe las perspectivas, las posibilidades que tiene un joven, y es bueno que los jóvenes se concentren en esto también. Es verdad. Hermano Sánchez. A veces puede que los jóvenes tengan buena motivación, como era el caso de David, ¿no? Pero que quizás opiniones negativas los paralicen, los dejen parados. Pero en 1 de Samuel 48 se muestra cómo esto no fue así en el caso de David, pues no solamente esperó a que el filisteo viniera, sino que estaba tan convencido de que Jehová estaba con él a pesar de las opiniones negativas, que dice que David fue corriendo a su encuentro, fue corriendo hacia él con toda la seguridad de que Jehová le daría las fuerzas para vencerlo. Muy bien. Pues leemos el 7, por favor. ¿Qué puede aprender de la experiencia de David? Primero, que debe ser paciente. Puede que a quienes te conocen desde que eran niños les tome tiempo empezar a verte como un adulto joven, pero ten la seguridad de que Jehová ve más allá de la apariencia. Él te conoce bien y sabe lo que puedes hacer. Una segunda lección es que debes fortalecer tu relación con Él. David hizo eso examinando la creación y meditando en lo que ésta le enseñaba sobre Jehová. La tercera lección es que debes pedirle fuerza a Jehová. Por ejemplo, si tus compañeros de clase se burlan de ti porque eres testigo, pídele ayuda a Jehová en oración para aguantar. Además, pon en práctica los sabios consejos que encuentras en su palabra y en nuestras publicaciones y vídeos. Cada vez que veas que Jehová te ayuda con un problema, tu confianza en Él se hará más fuerte, y cuando los demás vean que te apoyas en Jehová, te ganará su confianza. Pues el párrafo 7 pregunta: ¿qué puedes aprender de la experiencia de David? Se alistan 3 lecciones. Hermana Rubio. Pues la primera es que el joven tiene que ser paciente con los mayores en este caso, porque quizás lo han conocido desde niño, lo han visto crecer y les falta todavía ver que tiene ya esa responsabilidad, pero tienen que verlo como lo ve Jehová. Paciencia con ellos, pero al mismo tiempo sin desanimarse. Jehová dice que no ve la apariencia, sino lo que hay en el corazón, y eso les animará a seguir. Muy bien, excelente. Hermana Conway. También tenemos el ejemplo de David que aprovechó este tiempo para desarrollar una relación más cerca a Jehová y lo hizo mediante viendo su creación. Y podemos ver esto por Salmos 8, 3 y 4, que menciona que él había visto los cielos, la obra de los dedos de Jehová, la luna, las estrellas, que él lo formó. Y la pregunta que él hace, se puede ver que él meditó mucho en esto, porque dice: ¿qué es el hombre mortal para que lo tengas presente, y el hijo del hombre para que lo cuides? Esa relación con Jehová, él aprovechó a hacerse más fuerte. Muy bien, muchas gracias. Hermana Cuesta. Y una tercera lección que aprendemos es que podemos confiar siempre con la ayuda de Jehová. Él nos ha dado un maravilloso regalo como es la oración. Entonces podemos usarla cuando enfrentamos problemas, podemos ser específicos en nuestras oraciones como lo hizo David. Y podemos estar seguros, como así fue en el caso de David, que Jehová nos ayudará y nos dará fuerzas. Desde luego. Hermano Rubio. Y esto contribuirá a que el joven, conforme esas vivencias, vaya acumulándola, su fe y su confianza en Jehová aumente. Sus decisiones serán más fuertes, sobre todo cuando se encare a pruebas, quizás en el colegio, por burlas o otras situaciones. Y cuando otros vean que él es un joven que dirige su vida por la guía de Jehová, que consulta a Jehová en oración y lo comente hasta incluso en otros, eso evidentemente para los adultos será una manera de ganarse su confianza y su respeto. Desde luego. Muy bien, pues abordamos 8 y 9, por favor. Veamos otra situación difícil que enfrentó David. Después de ser ungido para ser rey, tuvo que esperar muchos años antes de empezar a gobernar. ¿Qué lo ayudó a esperar con paciencia?
En lugar de quedarse de brazos cruzados por el desánimo, se concentró en lo que sí podía hacer. Por ejemplo, mientras vivía como fugitivo en territorio filisteo, aprovechó la oportunidad para luchar contra los enemigos de Israel. Así, protegió los límites del territorio de Judá. ¿Qué puede aprender del ejemplo de David? Que debe aprovechar las oportunidades que se te presenten para servir a Jehová y a tu hermano. Piensa en el caso de un hermano llamado Ricardo. Siendo apenas un adolescente, ya soñaba con ser precursor regular, pero aún no estaba listo. En vez de rendirse o amargarse, le dedicó más tiempo al ministerio. Dice: ahora me doy cuenta de que me hizo bien tener tiempo para progresar. Me concentré en atender a cualquier persona interesada que encontraba y en prepararme bien para hacer revisitas. Incluso comencé mi primer curso bíblico. Mientras más predicaba, menos nervioso me ponía. Hoy día, Ricardo es siervo ministerial y un precursor regular excelente. Muy bien. 8 y 9, parte A primero. ¿Qué ayudó a David a esperar con paciencia hasta que empezó a gobernar? Hermana Pineda. Pues fue un tiempo de espera, pero él se mantuvo activo. Entonces aprovechó ese tiempo para concentrarse en lo que sí podía hacer y protegió los límites del territorio de Judá. Muy bien, excelente. Hermana Martínez. Y fue pues realmente muy paciente porque las publicaciones dicen que esperó 15 años desde que fue ungido por Samuel hasta que sus hombres lo ungieron de nuevo en Judá. Pero aun después de la muerte de Saúl tuvo que esperar otros 7 años porque un hijo de Saúl estuvo gobernando sobre las otras tribus. Y fue después de esos 7 años, los 15, los 7, cuando ya por fin es ungido como rey de todo Israel, ¿no? Así cuánta paciencia, sabiendo que tenía el favor de Jehová, las injusticias que él aguantó, pero fue paciente. Así un buen ejemplo para los jóvenes en trabajar para Jehová, aprovechar bien la juventud y desarrollar cualidades que luego puedan pues recibir nombramientos en la organización. Muy bien. Excelente. David, ¿qué hizo durante todo ese tiempo? Esos 22 años que tuvo que esperar, casi nada. Estuvo parado, lamentando su situación y las injusticias de las que era objeto. Hermano Pocero. No, estuvo activo, ¿no? Como se relata aquí, se dice pues que vivía en el territorio de los filisteos y se dedicaba a proteger las fronteras de diferentes enemigos, pero cuando leemos el relato nos damos cuenta de que lo hacía de forma continua, ¿no? Que era un trabajo que él se había autoimpuesto y que eso le ayudaba a aguantar con paciencia. Muy bien. Veamos la parte B y analizaremos también la fotografía. ¿Qué pueden aprender los jovencitos del ejemplo de David que habéis comentado también? Hermano Bon. David se centró en lo que podía hacer. De la misma manera, un hermano también puede fijarse diferentes objetivos, metas a corto y a largo plazo. Muy bien, excelente. Hermano Cuesta. Y es muy buena aquí la experiencia del hermano Ricardo, porque él deseaba ser precursor regular, pero no estaba listo. Y en vez de amargarse o rendirse o frustrarse, lo que hizo fue pues tratar de mejorar el ministerio. Vio que si encontraba una persona, cómo podía hacer una mejor revisita, cómo cultivar el interés o comenzar con cursos bíblicos. Entonces, a medida que iba desarrollando esa habilidad en el ministerio, se notaba más capacitado y más cualificado y finalmente ya pudo ser precursor regular e incluso ser siervo ministerial. Muy bien. Vamos a la fotografía. Seguro que habéis encontrado ahí detalles muy interesantes en la misma, ¿verdad? Que querréis comentar. ¿Qué transmite el epígrafe y lo que se percibe de los actores? Hermano Echeveste. Pues vemos la buena actitud, ¿no?, de este jovencito que demuestra esta humildad y esta disposición a ayudar a los demás hermanos, en este caso con la silla de ruedas, ¿verdad? Se le ve que seguramente por la expresión que tiene él mismo, ¿no?, ha tenido la iniciativa de ayudar y está demostrando que es una persona confiable y que está dispuesto pues a gastarse por los demás. Muy bien. Hermana Martínez, Noemí.
Y podemos ver en la cara de la hermana mayor la satisfacción, ¿no? El orgullo que siente de ver a este jovencito ayudándola con alegría, y eso la hace sentir muy bien a ella. Ya lo creo. Excelente. Hermano López. Y también la alegría del propio jovencito, porque lo vemos ahí, tiene una cara alegre. En el fondo, las responsabilidades en la congregación son para servir a los demás. Eso es lo que nos hace felices. Y si desde bien jovencitos ya tenemos esos sentimientos, pues seguro que vamos a ser muy útiles en la congregación para todos. Excelente. Muy bien. Hermano Rubio. Y también se ve que el joven no están ni los ancianos viendo lo que hace posiblemente, ni nadie que pueda pensar él lo hago para ver si ven que yo valgo y si yo soy una persona humilde. Los únicos parece que lo están viendo son la hermana mayor, quizás si es su madre. Ese es el servicio humilde que se espera de cualquier siervo de Jehová. Igual que David, cuando hacía su servicio de proteger las fronteras, posiblemente ni siquiera el rey en alguna ocasión se lo agradecería, pero lo hacía por Jehová y por el servicio a su pueblo. Excelente. Y la cara de la hermana indica que se ha ganado su confianza, ¿verdad? Y su respeto por lo que está haciendo. Leemos el 10, por favor. Analicemos otra situación que David tuvo que enfrentar. En cierta ocasión, mientras él y su hombre se escondían de Saúl, dejaron a sus familias para ir a una batalla. Mientras tanto, unos enemigos atacaron sus casas y se llevaron a sus familias. David pudo haber pensado que por ser un guerrero de experiencia podía idear un plan eficaz para rescatarlas. Pero, en vez de eso, buscó la guía de Jehová. Con la ayuda de un sacerdote llamado Abiatar, le preguntó: ¿voy detrás de esta banda de saqueadores? Jehová le respondió que sí y le aseguró que tendría éxito. ¿Qué puede aprender de esto? Analicemos primero lo que David hizo y después la lección. ¿Qué hizo David en cierta ocasión en la que tenía que tomar una decisión importante? Pregunta el párrafo Díaz. Hermana Vilches. Pues no confió en sí mismo, en su experiencia o en su habilidad, sino que acudió a Jehová, buscó su guía y le pidió opinión, ¿no? El relato dice: voy detrás de esa banda de saqueadores, subo, y entonces ahora espero la respuesta de Jehová. Muy bien, excelente. ¿A quién se dirigió? Que eso también tiene importancia para nosotros, ¿verdad? Hermana Rubio. Bueno, él dice que buscó la guía de Jehová, pero primero habló con un sacerdote. Entonces este fue el que medió con Jehová. En el caso de los jóvenes, por supuesto, pueden orar a Jehová, pero también pueden consultar con los ancianos y buscar su guía. Muy bien, ¿verdad? Buscó al representante de Jehová en la nación. Hermano Echeveste. Y recordando el relato vemos que fueron momentos de mucha tensión, ¿verdad? Estos hombres perdieron su familia, todo lo que tenían, incluso amenazaron a David con muerte, ¿no? Estos hombres, pero incluso en esas circunstancias tan adversas, esa sed de venganza no lo nubló, ¿no? Sino más bien siguió buscando la guía de Jehová. Muy bien. Bueno, ¿qué lección podemos extraer para los jóvenes? Leemos el 11 y lo comentamos. Pide consejo antes de tomar decisiones. Habla con tus padres o con ancianos de experiencia. Ellos pueden darte buenos consejos. Jehová ha nombrado a los ancianos y confía en ellos, así que tú también puedes hacerlo. Son regalos que Él te ha hecho a la congregación. Si imitas su fe y escuchas sus sabios consejos, tomarás buenas decisiones. Veamos ahora lo que nos enseña el ejemplo del rey Asa. El 11 pregunta: ¿qué puedes hacer antes de tomar decisiones? Hermano Conway. Es bueno para todos buscar consejos antes de tomar decisiones, y especialmente los jovencitos. Así es, muy bien. Hermano Bon. Como dice Efesios 4, versículo 8, Jehová ha dado hombres como regalo, como los padres y ancianos. Aprovechándonos de este reglo nos ayudará a tomar buenas decisiones y Jehová nos bendeciría. Muy bien, excelente. Hermana López.
Y es bonita esa idea de Efesios 4:8 para que piense el joven que los ancianos de la congregación o sus padres son regalos, porque a veces cuando uno es pequeño ve al anciano de la congregación como alguien muy ocupado siempre, que es el que da consejos, el que sube a la plataforma, como muy lejano a él, pero si quizás se para a saludarlo, a hablar, pues puede entablar una relación más estrecha con él y sentirse libre para poder conversar cualquier cosa y sentir eso, que es un regalo también para él. Muy bien, buen punto. Analizamos la fotografía, que también tiene lecciones valiosas para nosotros. Hermano Cuesta. Sí, aquí vemos un ambiente sumamente entrañable entre el joven y el anciano. El anciano no está dando una opinión personal, está dándole un consejo basado en el libro Organizados, por lo tanto le está transmitiendo las instrucciones. Pero lo que podemos comprender es que tanto el joven como el anciano pueden desarrollar una buena relación en la cual va a beneficiar mucho al joven, y es lo que se ve aquí en la imagen. Si el joven no tuviese o viese al anciano a alguien como que fuese accesible, no podría tener esa franqueza de pedirle consejo, pero es lo bonito que vemos en esta imagen. Muy bien, excelente. Manu Koroama. Y también el joven confía en el anciano sabiendo que es algo que viene de parte de Jehová y ese le ayuda a pedirle consejo. Eso es. Muy bien, pues cuántas lecciones, ¿verdad?, de la vida de David que los jovencitos pueden aplicar en su vida. Vamos a hablar ahora del ejemplo del rey Asa, que también tiene cosas que todos, y especialmente los jovencitos a los que va dirigido el artículo, pueden copiar. Leemos el 12, por favor. De joven, el rey Asa fue humilde y valiente. Por ejemplo, cuando su padre Abías murió y él subió al trono, empezó una campaña para eliminar la idolatría del país. Además, le dijo a Judá que buscara a Jehová, el Dios de su antepasado, y que obedeciera la ley y los mandamientos. Y cuando Zera el etíope invadió Judá con 1.000.000 de soldados, Asa fue sabio y le pidió ayuda a Jehová. Le rogó: «Oh Jehová, para ti no hay diferencia entre ayudar a los que son fuertes y ayudar a los que son débiles. Ayúdanos, Jehová nuestro Dios, porque confiamos en ti». Estas hermosas palabras demuestran que Asa tenía mucha fe en que Jehová podía salvarlo a él y a su pueblo. Asa confió en su Padre Celestial y Jehová derrotó a los etíopes. Gracias. Cambiamos de personaje, pero muchas cosas para aprender también. ¿Qué cualidades tenía el rey Asa cuando empezó a gobernar? Hermano Martínez. Pues Asa fue humilde y valiente, y lo sabemos porque cuando empezó a gobernar, empezó una campaña para eliminar la idolatría del país y también animó a Judá a que buscara a Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Pineda. También demostró valentía cuando se opuso a su abuela, Maacá, cuando hizo un ídolo, y allí demostró valentía también él. Desde luego. Hermana Conway. Y podemos ver que uno de sus grandes actos de humildad y valentía es cuando se afrontó con Zera, el etíope, que tenía 1.000.000 de soldados, comparado con los 300.000 hombres de Judá. Eso sería 3 israelitas por cada 10 etíopes. Eso es un número bien grande, diferente. Pero podemos ver sus bonitas palabras que dice: «Oh Jehová, en ti confiamos». Muy bien. Excelente. Qué buen ejemplo, ¿verdad? El de este rey. Pues seguimos con su vida y lo que hizo. 13. Sin duda, enfrentarse a 1.000.000 de soldados no debió de ser nada fácil, pero Asa confió en Jehová y por eso tuvo éxito. Tiempo después, se vio amenazado por el malvado rey Baasá de Israel. Aunque aquella situación no era tan peligrosa, Asa cometió el lamentable error de no pedirle ayuda a Jehová, sino al rey de Siria. Aquella decisión le trajo terribles consecuencias. Mediante su profeta Ananí, Jehová le dijo: «Por confiar en el rey de Siria y no confiar en Jehová tu Dios, el ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos». De hecho, de ahí en adelante, Asa siempre estuvo en guerra. El 13 pregunta: ¿qué le pasó después a Asa y por qué? Hermana Pon.
En esta ocasión, Asa no le pidió ayuda a Jehová. Pensó que había hecho un buen plan, pero no era el plan de Jehová. Asa siempre estuvo en quiera. Muy bien, excelente. Hermano Rubio. Aquí Asa tenía más experiencia que en la primera situación descrita antes y quizás pecó en exceso de confianza. Y pensó de que él estaba capacitado para, en lugar de confiar en Jehová, pues arreglar la cosa a su manera. Y fue un total fracaso, porque aquello llevó a que Jehová no lo bendijera y como consecuencia el resto de sus días estuvo lleno de guerras y de conflictos. Así es. Hermana Martínez, Noemí. Así que tal como veíamos antes que sí, él tenía confianza en Jehová, Asa, ahora en este caso no lo hizo y además buscó ayuda donde no debía, ¿no? Al rey de Siria. Así esto también podemos aprender de que el que hayamos confiado en Jehová antes no significa que siempre vayamos a hacerlo, así que no nos descuidemos, sino que siempre confiemos en Jehová y busquemos su guía. Muy bien, buen punto. Hermana Cuesta. Y también otra lección que aprendemos es que nuestra confianza en Jehová debe ser siempre la misma, no solamente cuando nos enfrentamos a problemas o dificultades muy grandes, sino también en pequeñitos detalles. Es verdad, muy bien. Hermano Echeveste. Segunda Crónicas 16:9, el profeta le comenta a Asa que se comportó como un tonto, ¿verdad? Antes ya tuvo un corazón completo, pero esta vez, en esta prueba quizás menor, confió más en sí mismo y lo cataloga así, ¿verdad? Como una tontería lo que hizo. Muy bien. Y no queremos ser tontos, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones. Pues, ¿qué se deriva de todo lo que hemos comentado? Lo analizamos en el párrafo 14. ¿Qué puede aprender del ejemplo de Asa? Que siempre debe ser humilde y confiar en Jehová. Cuando te bautizaste, mostraste que tenías mucha fe y confianza en Él, y Jehová te recibió en su familia con los brazos abiertos. ¡Qué gran honor! La clave ahora es que continúes apoyándote en Jehová. Esto puede parecer fácil cuando se trata de tomar las decisiones más importantes de la vida, pero es necesario que lo hagas con todas tus decisiones, sea que estén relacionadas con el entretenimiento o con el empleo y las metas de la vida. En lugar de apoyarte en tu propia sabiduría, busca principios bíblicos que sean útiles en tus circunstancias y aplícalos. Así harás feliz a Jehová y te ganará el respeto de los hermanos. Muy bien. Primero la parte A. ¿Cómo puedes demostrar que confías en Jehová? Hermana Echeveste. Siendo constantes en nuestra confianza en Jehová y también los jóvenes, porque en la juventud quizás es una etapa de subes y bajas, ¿no? Y entonces siempre cultivar esa confianza constante. Muy bien. La clave, dice el párrafo, ¿verdad? Hermana Pineda. Y que no importa cuánto tiempo llevemos bautizados, dedicados a Jehová, tenemos que seguir esforzándonos porque para que cada decisión que tomemos, ya sea más importante o menos o en cualquier ámbito de nuestra vida, siempre demostremos nuestra confianza en Él. Muy bien. Hermana Rubio. Y eso lo apoya el texto de Proverbios 3, 5 y 6, cuando dice que lo tomemos en cuenta en todos los caminos. No nos apoyemos en nosotros mismos. Muy bien. Hermana Martínez. Y los jóvenes, pues claro, tienen que tomar muchas decisiones en su vida relacionados pues en qué van a hacer con su vida, las metas que se van a poner, en cómo usan el tiempo libre, el entretenimiento, qué empleo van a escoger. Entonces, según la decisión que tomen, pues van a tener o no éxito en su vida, ¿no? Así es muy importante que confíen en Jehová, pidan ayuda, consejo a otros para que no usen igual su juventud en hacer desdichada su vida futura. Así es. Pues leemos la cita que se nos indica, que da la base a la parte B. ¿Quién nos lee, por favor, 1 Timoteo 4:12? Hermana Vilches. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad. Gracias. En armonía con esta cita, 1 Timoteo 4:12, ¿qué lograrás si lo haces?
Hermano López. Pues lo dice muy bien el texto, ser un ejemplo para los demás. Y es interesante que el párrafo, hemos visto anteriormente que animaba a los jóvenes a pedir consejo, pero aquí implica al joven porque le anima a buscar principios bíblicos. Guiarse por principios bíblicos exige un esfuerzo, que el joven también dé algunos pasos por analizar un poquito más profundamente ciertas decisiones, y eso es lo que le dará éxito, como menciona el texto. Muy bien. Hermano Pineda. Y también es muy bonito que será un ejemplo para los demás jóvenes. Mediante sus actos va a demostrar a los jóvenes que, mira, si yo confío en Jehová, pues mira, me está yendo bien. Pues si tú lo haces lo mismo como lo estoy haciendo yo, también te irá bien a ti. Desde luego. Hermana Echeveste. Y también es una motivación para los mayores, ¿no? Nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar aquí en la construcción de la sucursal, pues con hermanos muy, muy jóvenes, que casi podían ser nuestros hijos, y es que ha sido un privilegio verles el entusiasmo con el que trabajan, el deseo de ayudar a los demás, el amor a Jehová, ¿no? Todo eso, pues, no solamente motiva a otros jóvenes, sino que también a los mayores, pues, nos da la energía, transmiten su energía para seguir sirviendo a Jehová. Muy bien, muy cierto. Pues hemos analizado el ejemplo del rey Asa y buenas lecciones para los jóvenes y también para los que no somos tanto. Pues nos queda el tercer personaje que estamos analizando, el ejemplo del rey Jehoshafat. Pues leemos con Jonathan el 15, por favor. Claro, igual que todos nosotros, eres imperfecto y a veces cometerás errores. Sin embargo, esto no debería evitar que hagas todo lo que puedas en tu servicio a Jehová. Piensa en el ejemplo del rey Jehoshafat. Él tenía muchas cualidades. Desde el principio de su reinado, buscó al Dios de su padre y siguió sus mandamientos. También mandó príncipes a las ciudades de Judá para enseñarle al pueblo sobre Jehová. Pero, aunque era sincero, a veces tomó malas decisiones. Como resultado de una de estas, un representante de Jehová tuvo que corregirlo. Veamos qué puede aprender de este relato. Bueno, pues vamos a leer en la Biblia lo que ocurrió. Segundo libro de las Crónicas, 18, 1 al 3, hermano Pocero, y 19, 2, hermana Martínez, Noemí. Aunque Jehoshafat tenía riquezas y gloria en abundancia, hizo una alianza matrimonial con Acab. Así que unos años más tarde bajó a ver a Acab en Samaria. Acab sacrificó muchas ovejas y reses para él y para la gente que estaba con él, y le insistió a Jehoshafat para que atacara a Ramot Galaad. Entonces el rey Acab de Israel le dijo al rey Jehoshafat de Judá: ¿Irás conmigo a Ramot Galaad? Él le contestó: Yo estaré contigo, y mi pueblo estará con tu pueblo, y te apoyará en la guerra. Jehú, hijo de Ananí, el hombre de visiones, salió al encuentro del rey Jehoshafat y le dijo: ¿Crees que está bien que ayudes a los malos y ames a los que odian a Jehová? Por eso Jehová está indignado contigo. Gracias. De acuerdo con estas dos citas que acabamos de leer, ¿qué errores cometió el rey Jehoshafat? Hermana González. Es como se ve en 2 Crónicas 18, en el primer versículo, hizo una alianza matrimonial con Acab y permitió que su hijo primogénito se casara con la hija de Acab. Y luego más adelante, como consecuencia de esta alianza, pues hizo que participara en una guerra contra los enemigos del rey de Israel, que también era como ayudar a los enemigos de Jehová. Por eso fueron malas decisiones. Así es. ¿Fue siempre así este rey? Lo que nos transmite también la idea de cuidarnos, ¿verdad, hermana López? No, en un principio él era un hombre con muy buenas cualidades. Segundo de Crónicas 17, 4 y 7, pues habla de que buscó al Dios de su padre, siguió sus mandamientos, incluso mandó príncipes para que enseñaran sobre Jehová, pero bueno, no se mantuvo en esa línea. Tal vez su posición, las compañías, todo lo desestabilizó, le nubló y hizo que tomara esas malas decisiones. Así es. Ejemplo para nosotros. Bueno, lecciones que vamos a extraer de lo que le ocurrió a este rey, párrafo 16. Es importante que aceptes y apliques los consejos que recibas. A muchos jovencitos les cuesta trabajo hacer del servicio a Jehová lo más importante en su vida,
Puede que ese sea tu caso, pero no te desanime. Piensa en la experiencia de un hermano joven llamado Rajib. Recordando su adolescencia, dice: me llegué a sentir perdido en aquellos años. Como muchos otros jóvenes, me interesaban más los deportes y divertirme que ir a las reuniones o a predicar. ¿Qué lo ayudó a él? Él cuenta que un anciano lo aconsejó con cariño. Me ayudó a razonar en el principio que se halla en 1 Timoteo 4:8. Rajib respondió al consejo con humildad y se replanteó sus prioridades en la vida. Menciona: decidí poner en primer lugar las metas espirituales. Él mismo explica cuál fue el resultado. 1 año después de recibir ese consejo, llené los requisitos para ser siervo ministerial. Muy bien, pues vamos a analizar el párrafo y la fotografía que le acompaña. Primero la pregunta 16, ¿qué puedes aprender de la experiencia de Rajib? Hermano Conway. A menudo hay bendiciones por responder humildemente al consejo. Desde luego, muy cierto. ¿Alguien nos cuenta detalles de la experiencia de Rajib que avalan lo que el hermano Conway comentaba? Hermano Rubio. Pues en el caso de este joven menciona que durante un tiempo él se sintió perdido durante aquellos años quizás de la adolescencia y le daba más importancia al deporte, a ciertas actividades como la diversión, antes que las reuniones. Ya era parte de una familia cristiana. Así que estaba desequilibrado, igual que posiblemente le pasó a Jehoshafat en su momento. Pero gracias a la ayuda de un anciano que razonó con él, él empezó a replantearse esas prioridades. Muy bien, excelente. Hermana Cuesta. Y una lección que aprendo yo es que es importante que esté atenta a los jóvenes de la congregación, pues no siempre ellos van a estar en posición de acercarse a nosotros, a pedirnos ayuda, pero si estamos atentos, ellos nos van a ver esa disposición nuestra y probablemente podamos estar en mejor posición para ayudarles cuando realmente lo necesitan. Muy bien, buen punto, ¿verdad? Analizamos la fotografía, eso os da lugar a más comentarios. ¿Qué transmite la fotografía? Hermano Coroama. Pues como hemos visto en la fotografía anterior, él pidió consejo al anciano para saber cómo progresar. Y en esta fotografía vemos que él está aplicando ese consejo que se le dijo y eso le ayudó en su progreso. Muy bien, excelente. Hermano López. Y que todos los trabajos en la congregación nos hacen felices. Quizás cuando uno es un jovencito le encanta estar en el sonido o repartiendo las publicaciones, pero aquí vemos como este jovencito también es responsable en la limpieza, el mantenimiento del Salón del Reino, y esos pequeños detalles son los que nos ayudan a ser personas responsables que nos hacen poder servir en otro tipo de responsabilidades. Muy bien. Hermana Echeveste. Sí, me gusta también la idea que se transmite en la fotografía. Al fondo no se ve una madre quizás con una niña más pequeña. O sea que los padres también deben motivar a los niños desde muy pequeños a que puedan tomar parte en por ejemplo, en la limpieza del salón, ¿no? Implicarles en los trabajos que hay dentro de la congregación y cuanto van creciendo pues se van dando cuenta de que cada vez hay más trabajo y que pueden tomar parte. Muy bien. Dan juego a las fotografías, ¿eh? Hermana Martínez, Fanny. Y no se le ve que lo haga como una obligación, porque por la cara se ve como que está contento, ¿no?, de hacer ese trabajo. Igual no es el que más le gusta, pero no se le ve como que esté obligado a hacerlo, se le ve contento. Y luego el hermano, posiblemente un anciano atrás, pues está observando, ¿no?, y se da cuenta de que este joven está progresando. Así que igual a temprana edad pues califica para otros privilegios. Muy bien. La cara del anciano indica que se está ganando su respeto, ¿verdad? Que es un joven valioso con el que contar. Pues qué buenas lecciones también para extraer de este relato. La exhortación final en los párrafos que cierran el artículo: haz que tu Padre Celestial se sienta orgulloso de ti. Leemos el 17. Jovencito, los hermanos adultos de la congregación valoran mucho que sirva a Jehová hombro a hombro junto con ellos.
Le encanta ver el entusiasmo y las energías con que atienden las tareas que se te encargan. Tiene su respeto y su confianza. Pues la pregunta aquí, ¿qué piensan los adultos de los jovencitos que sirven a Jehová? ¿Qué pensamos los adultos de los jovencitos que sirven a Jehová? Hermana López. Pues que son un tesoro y los valoramos mucho, ¿no? Porque como dice Sofonías 3:9, trabajan junto a los demás hombro a hombro, así que cuando los vemos hacer una asignación, cuando salimos con un joven a predicar, cuando ahora tenemos que escribir cartas o llamar por teléfono y ellos están ahí escribiendo sus cartas, rellenando los sobres, pues eso es que nos anima a los adultos a seguir adelante y contagian ese entusiasmo que tienen. Así es. Hermana Conway. Y Primera de Juan 2:14 menciona realmente el sentimiento de todos, porque dice ahí: jóvenes, les escribo porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno, y eso nos da mucho orgullo de ellos. Ya lo creo. Hermana González. Sí, la última parte de que han vencido al maligno, a Satanás, demuestra también que los jóvenes se enfrentan a esas pruebas, de enfrentarse a su edad a pruebas contra las que requieren mucho valor. Y el hecho de que lo hagan en la escuela y que salgan adelante y que decidan servir a Jehová y no hacer otras cosas, pues demuestra también que son dignos de toda la honra. Ya lo creo. Hermano Cuesta. Y después de considerar todo esto, no olvidemos que lo importante es decírselo a los jóvenes, porque estamos mencionando que los valoramos mucho, pero si nunca se lo decimos, ellos no lo van a comprender y ni saber. Es por ello que deseamos transmitirlo por palabra y por acciones. Muy bien, muy importante. Pues leemos el párrafo que cierra el artículo, por favor. Nunca olvides que Jehová te ama y confía en ti. Él predijo que en los últimos días habría un ejército de jóvenes que se ofrecerían voluntariamente. Él sabe que lo amas y que quieres darle lo mejor de ti. Así que sé paciente con los demás y sé paciente contigo mismo. Cuando cometas errores, acepta los consejos y la disciplina que recibas. Recuerda que vienen de Jehová. Atiende bien las tareas que se te encarguen. Y por encima de todo, esfuérzate por hacer que tu Padre Celestial se sienta orgulloso de ti. Excelente. Muchísimas gracias, hermano Vilchez, por tu muy buena lectura. Tenemos que leer Proverbios 27:11 para preguntar sobre él, y la hermana Pineda nos lo lee, por favor. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo pueda responder al que me desafía. Muy bien. Pues la pregunta, tal como indica Proverbios 27:11, ¿qué piensa Jehová de los jovencitos que le sirven? Hermano Coroama. Se siente muy orgulloso de ellos, le aman y confían en ellos. Muy bien, excelente. Y aquí se plantea un resumen del artículo, ¿verdad? ¿Qué sabe Jehová de los jóvenes? Aunque servir a Jehová implica desafíos en este tiempo que estamos viviendo, muchos. Hermano López. Pues sabe que lo quiere mucho. Él ve a muchos jóvenes en la congregación con esas excelentes cualidades y da un consejo muy sabio, ¿no? Es importante que el joven sea paciente con los demás y consigo mismo. Esta es una lección muy buena también de este artículo que hemos aprendido. Muy bien. Hermano Pineda. Y si el joven comete un error, pues que no se preocupe, porque los ancianos lo verán y le aconsejarán. Y que no se sientan mal si los ancianos le dan consejo, porque como dice en Hebreos 12:6, Jehová disciplina a quien ama. Entonces si el hermano anciano pues, le da un consejo es porque el hermano lo quiere, y también Jehová lo quiere y quiere que haga lo mejor posible para él y para la congregación. Muy bien. Hermana Rubio. Y al final del párrafo menciona: esfuérzate por hacer que tu padre se sienta orgulloso. Lo que Jehová ve en realidad es el esfuerzo de cada uno. Quizás unos jóvenes puedan dar más que otros en ciertas circunstancias, habilidades, pero lo que cuenta es el esfuerzo para Jehová. Muy bien, ¿verdad? Como indica el proverbio, argumentos a Jehová para responder al diablo. Jóvenes limpios y sanos en un mundo tan contaminado como este. 3 preguntas de repaso. ¿Qué aprendiste de la vida de estos reyes? Algunos detalles que os han llamado la atención de David, primero. Hermano Sánchez.
Pues por ejemplo me quedo con que quizás en alguna responsabilidad que se nos asigne se pueden presentar quizás dificultades como si fuesen osos o leones grandes que podamos tenerles miedo, pero que si nos implicamos de corazón en esas responsabilidades y nuestra relación con Jehová está fuerte, lograremos superarla. Muy bien, excelente. Hermana Vilches. Y también que ante opiniones negativas pues no se centró en estas, sino que se centró en seguir sirviendo a Jehová lealmente, y igual tenemos que hacer nosotros. Muy bien. Un par de perlas, ¿verdad? De las muchas que hay de David. ¿Qué hay de Asa que hemos aprendido, hermano Martínez? Sí, hemos aprendido que debemos de ser humildes y confiar en Jehová siempre, tanto en las decisiones importantes que quizás son más claras como en otras que no parecen tan importantes, pero ahí también lo mejor que podemos hacer es buscar la guía de Jehová y confiar en él. Muy bien, excelente. ¿Y qué hemos aprendido de Jehoshafat? Hermana Cuesta. Pues que aun si cometemos errores, debemos estar siempre dispuestos a aceptar el consejo que se nos dé. Muy bien. Excelente. Siempre habrá un Jehú, hijo de Ananí, que vendrá alguna vez a vernos, ¿verdad? En la actualidad para darnos consejo, aceptémoslo con gusto. Pues qué bonito artículo, ¿verdad? Qué motivador para todos, pero especialmente para los jóvenes. Está dirigido en un tono cordial de parte del cuerpo gobernante a los jóvenes, animándoles a seguir progresando y a ganarse el respeto de otros. El texto temático del artículo es muy bonito, ¿verdad? Porque tiene algunas ideas de encomio para los jóvenes. Primero habla de los jóvenes como un batallón, una expresión que alude a que es un grupo grande, y lo es, ciertamente, ¿eh? Con una disposición de trabajar, cual ejército. Y la expresión gotas de rocío es muy bonita también. La atalaya comentó que el rocío se asocia con la abundancia y la bendición, gotas delicadas y refrescantes. Y dijo la atalaya, hay innumerables jóvenes que encajan en eso, jóvenes refrescantes que contrastan con la juventud de este mundo malo y alejado de Jehová. Así seguro que este artículo va a animar mucho a los jóvenes a trabajar de manera humilde, a ganarse la confianza de los demás y a que Jehová los use. Pues muchas gracias por vuestros excelentes comentarios. También habéis incluido información que habéis encontrado en vuestra investigación, que bien, ha ayudado a ampliar nuestro entendimiento de muchas de las cosas que hemos analizado. Pues hemos tenido una buena reunión con un excelente discurso para guiarnos por el camino a la vida eterna y este artículo relacionado con los jóvenes. Demos gracias a Jehová por ello. Si podemos cambiar de posición, entonamos juntos una canción que le alaba, que en este caso es la número 135. El título de la misma, en consonancia con lo que hemos hablado, Proverbios 27:11, Jehová te pide, sé sabio, hijo mío. Y después el hermano Enrique Rubio concluye con oración. Canción 135.